Eso de las clases de síntesis de 5 minutos que te enseñan todo lo que necesitas saber sobre síntesis, quizás ya no estén siendo suficiente. Esto es un video no tan corto, pero tampoco tan largo, y voy a seguir explorando el operator. Al final lo que estoy explicando son principios de síntesis, así que aunque no utilices el operator, deberían de funcionar. En esta ocasión vamos a hacer algunas percusiones y voy a hablar más o menos de los principios de lo que hacen que los sonidos sean percutivos. Seguiremos explorando un poquito de síntesis a lo largo de unos videos más. Soy Juan Carlos Sotelo y vamos a explorar un poquito sobre cómo hacer percusiones a partir de síntesis. Yo sé que hay más que suficientes samples en internet para tener sonidos increíbles. Esto al final no deja de ser más que una manera más de cómo puedes tú empezar a entender cómo se genera el sonido, y esto te debería de dar claridad para cuando quieras mezclar, para cuando quieras escoger sonidos y sepas si tiene todo lo que necesitas para sonar increíble en tu música. Te voy a enseñar un fragmentito que hice. Quiero ser muy enfático en que no tengo efectos. Los únicos dos efectos que tengo un poquitito de reverb en un piano y un poquitito de delay en otro sinte. Nada más. Este drumbo, si te fijas, está apagado. No creas que estoy haciendo trampa. Solo lo usé para encontrar la frecuencia del bombo que quería. Y luego me acordé que tengo un dispositivo de Max que me dice la nota por frecuencia. Te lo voy a dejar en el enlace de la descripción. Recuerda que esto solo se puede insertar dentro de Ableton Live Suite. Entonces, pues tengo un drum rack que no tiene nada más que muchos operators. Todos son operators con distintas configuraciones. Te voy a enseñar sonido por sonido, así rápido. Mi bombo. Esas son mis percusiones que tengo. Voy a ir de abajo para arriba, como normalmente se suele hacer en una clase de síntesis. Voy a empezar por el bombo. Son solo dos osciladores, estos dos están apagados. Tengo que utilizar alguna forma de onda que sea lo suficientemente grave para que me dé el sustain del instrumento. Tienes que saber y tienes que recordar que todas las percusiones sí o sí tienen un envolvente de pitch. Pitch, recuerda que es esto, que es afinación, entonces tienen un tono descendente. Cuando tú le pegas algo, primero tiene un tono súper agudo y conforme se estabiliza, llega a una parte de abajo y eso es lo que hace que suene a percusión porque se estabiliza el parche. Entonces, yo podría apagar el oscilador A y tengo solo esta frecuencia súper baja, que la tengo dada por frecuencia. Si te fijas, no la tengo dada en simplemente estos ceros y unos de los chords. Más bien, lo que tienes que hacer en el caso del operator es dejar una frecuencia fija para que tu bombo esté en una frecuencia, aunque yo sé que si aquí le llega la nota Do1, siempre le va a llegar Do1, pero Do1 no necesariamente corresponde con lo que yo voy a necesitar siempre. A mí me gusta que mis baterías estén afinadas dentro de la escala de lo que estoy haciendo para evitar algunos roces armónicos de segundas menores cerca del bajo y cosas de ese estilo. Entonces prefiero afinar mi bombo desde que lo esté diseñando y después transponer el sample una vez que lo genere. Entonces tengo un oscilador en 33 que me está dando todo el low end. Y quiero que te fijes en esta cosa súper importante que es el multi. Esto es cómo se va a multiplicar esta frecuencia. Si yo lo bajo, pues más bien me va a dar 3 Hz, que pues no se va a escuchar. Si lo subo me da 33, 330. Entonces, no es lo mismo si yo voy a 66 y luego le bajo porque no hay punto 5. Si hubiera punto 5, podría bajarlo a la mitad, pero no lo hay. Entonces, no habría manera de llegar. Incluso si yo me voy a 66 y lo bajo a punto 1, me va a dar muy grave. Entonces, no funciona. Así que mejor lo dejo en 33 y con la envolvente de amplitud, que esto es cómo se va a comportar el sonido en volumen a lo largo del tiempo. Puedes notar que sube de volumen cuando abro mi ataque y después baja rápido. Entonces quiero que sea lo suficientemente largo el decaimiento, el decay, para que alcance a escuchar cómo baja la afinación de ese golpe y se escuche el bombo claramente. Y quiero un poquito de release. Esto es importante porque es el tiempo que naturalmente se tardaría en estabilizarse otra vez el parche. Entre más seco quieras el golpe, con menos movimiento después de generarlo, ese release tienes que jugar un poco más con él y con el decay. Más o menos algo así me gusta. Luego voy a aprovechar el otro oscilador para generar. En este estoy utilizando una onda sinusoidal, nada especial. Y en el oscilador A estoy utilizando también una onda sinusoidal. Y si te fijas, el decaimiento es más o menos parecido. El release es un poquito más largo, pero en realidad se parecen bastante. La diferencia grande es que aquí está el click del bombo.
Eso va a hacer que corte en la mezcla y se escuche claramente. ¿Cómo lo generas? Muy sencillo. Normalmente cuando tú abres el operator, la fase de los osciladores está en 0%. En cuanto yo empiezo a sacarlo de fase, lo desplazo en tiempo y hago que empiece en otro punto del ciclo el sonido. Entonces esto, como no está cruzando en el 0, que es la línea horizontal a través de la que pasa por arriba y por abajo, pues entonces esto genera un clic. Y esto lo podemos utilizar para generar un sonido de bombo. Va a ser súper importante que también aquí en la sección de voces lo mandes a una sola voz para que si en algún momento quieres hacer un 808 no tengas ningún problema. Y tengas una sola voz porque solamente necesitas que suene un bombo a la vez. Puedes ecualizarlo un poquito desde el tono. Te recomiendo que cierres un poquito el filtro. Lo puedes seleccionar desde esta pestañita haciendo clic y luego hacia acá. Puedes enfatizarlo más. Puedes llevarlo un poco más al género que corresponda. Y una cosa que puede ser interesante dependiendo de qué tan limpio quieras tu bombo es que esta misma sección de filtro podrías saturarlo utilizando simplemente otro de los filtros. Se abre esta sección que dice Filter Drive y esto subirlo. O podrías utilizar el shaper del filtro y deformarlo desde aquí. Entonces te va a dar pues dos sonidos distintos de bombo distorsionado. Esto puede ser interesante si en tu sonido más hardstyle o simplemente quieres un sonido de bombo más reventado o un sonido más reventado, puedes utilizar esta sección del filtro porque ahí tienes dos formas de saturar el sonido internamente dentro de Operator. Y con eso tengo un sonido de bombo. Te recuerdo que puedes balancear el volumen de salida desde aquí. Y que siempre está bueno que ya tengas, acuérdate que puedes abrir todo el drum rack con esta flechita. Desde aquí un prebalance que nunca toque el 0. De verdad, no te hace falta llegar a ese 0. Puedes seleccionarlos todos y bajarlos o subirlos juntos conforme te parezca necesario. Te recomiendo que si tu fader del canal está en 0, tus picos estén alrededor del -8. Y ese es el sonido de mi bombo. En esta sección de acá, para el bombo, tendrías que aplicarle envolvente pitch. Se le estoy aplicando obviamente al A y el B, porque son los dos que están generando el sonido sobre el cual se va a estabilizar mi bombo. Entonces, esto también tiene un envolvente. Envolvente es nada más cómo se comporta algo a lo largo del tiempo. Así de sencillo lo puedes entender. Entonces voy a aplicar al 100%, es decir, completamente con valores positivos este envolvente y le voy a pedir que empiece 48 semitonos arriba y que llegue hasta abajo. ¿A lo largo de cuánto tiempo? 75. ¿Por qué tan poquito? Porque si lo hago más largo empieza a sonar a tom. Escucha, en 67 ahí suena más flojo el bombo. Más largo, como que deja de funcionar, y si lo trato de arreglar con el release para que se estabilice, escucha lo que pasa. Como que no funciona, ¿no? Entonces, pues te recomiendo que algo como parámetros iniciales de percusión para bombo, algo como este envolvente de pitch es más que suficiente. Prueba con 24, 36, 48, ve sumando de 2 en 12, que es una octava cada vez, para que siempre llegues a esta nota, ¿no? A la que ya escogiste, que en mi caso es 66 Hz, va a ser Do aproximadamente. Mi bombo 2, más bien lo estoy utilizando en la programación como un bombo secundario que quiero utilizar para anticipar ciertos sonidos. No tiene tantas frecuencias bajas porque no las voy a necesitar. La verdad es que no las voy a necesitar. Entonces me interesa que este sea como el puro golpe atacadito, pero que no dure lo suficiente como para que me estorbe con el bombo. Si yo quisiera en alguna sección poner 2 golpes de bombo muy cerca, pues entonces nada más no quiero que se encime, ¿no? También podrías más bien generar otro sonido de bombo como si le pegaran con otra cosa, en vez de solo tener 2 bombos. Porque si necesitaras más capas para hacer que el primer bombo sonara más grande, todavía tienes 2 osciladores. Y como estoy utilizando esta configuración de pura síntesis sustractiva, así donde solo están todos los operadores independientes, pues puedes seguir sumando características al bombo si lo necesitas usando cada oscilador. En el caso de la tarola, tiene cositas peculiares. Las tarolas, aunque normalmente las enseñan a partir de ruido, no puedes olvidar que también tienen un tono, porque los tamaños de las tarolas van variando, o sea, tanto el diámetro como el grosor, como los materiales, pero siempre va a haber algo a través de lo que resuenen. Y esta es una característica súper importante porque siempre van a tener un cierto armónico y un cierto tono y un cierto decaimiento y un cierto ruido. Son como las 4 características que podríamos pensar. Vamos a tener una madera que le pega a esto, que va a generar
generar un tono que te recuerdo que pasa por una envolvente de pitch que va bajando de afinación, genera una frecuencia específica que es en la que resuena el tambor y puede además generar el sonido de abajo de la cadena. Entonces, para la tarola, como tenemos 3 sonidos que deseamos obtener, podríamos utilizar 3 operadores, pero si te fijas estoy utilizando uno fijo, que es el tono de mi tarola, que podría aplicarle también una pequeña envolvente de pitch, quizás no tan exagerada, a lo mejor de 24. Y un poquito de ruido, que sería la parte de abajo de la cadena, o pues parte de ese sonido clásico electrónico de las tarolas, que es... En la forma de onda estoy utilizando simplemente ruido blanco lupeado. Y acá estoy utilizando otra vez una sinusoidal. Podrías probar otras, creo que la que menos funcionaría sería el diente de sierra en todo caso. Y esto suena tarolesco de cierta manera. Como no estoy haciendo nada de mezcla de esto, estoy tratando de diseñar el sonido lo mejor posible, pues simplemente estoy utilizando los niveles, o sea, el volumen de cada uno de los operadores, para obtener una mezcla que me funcione para mi sonido. Quiero más tono o menos tono. Y otra vez aplico un poquito de filtro. Quizás sí te conviene distorsionarlo más. No estoy aplicando ningún envolvente al filtro, simplemente estoy filtrando. Y no estoy haciendo nada más. Para el hi-hat, los hi-hats son una cosa muy curiosa porque son sonidos súper cortitos, basados en ruido y que pueden ser más largos o más cortos, y eso es lo que cambia cuando el hat está físicamente abierto o físicamente cerrado. Como siempre puede haber alguien que no haya visto un hi-hat en persona, el mecanismo es que tienen los bateristas el pie izquierdo un pedal para poder separar los dos platillos que están más o menos en forma de sándwich. Eso los separa y cuando les pegan suenan abiertos, entonces suenan durante mucho tiempo, hacen shh, y cuando sueltan el pedal se cierran y entonces suenan abiertos, cerrados. Una tercera articulación que suelen usar mucho los bateristas es justamente abrir y cerrarlo con el pie para que el chasquido del hat pues les libere una mano para poder hacer cosas con las dos manos y con el pie están marcando el hi-hat. Entonces podríamos pensar en esas articulaciones. Entonces, de nuevo voy a utilizar solamente un operador del operator y si te fijas es ruido. Ya no es el ruido lupeado porque quiero justamente variar un poquito los osciladores porque va a haber un límite de cuánto puedo separar mis sonidos desde origen, ya que la fuente siempre es la misma. Entonces agarro simplemente ruido y con la pura envolvente de amplitud, si lo hago más largo o más corto, pues va a sonar más abierto. Entonces lo hago lo suficientemente corto como que funcione dentro de mi track. Me parece que está bueno. Y una cosa que suelen hacer las personas cuando están manipulando samples es luego desafinarlos y llevarlos para abajo para que suenen más maderosos o menos maderosos. Después podrías resamplear el sinte, el sonido que agarraste, para justamente hacerlo más agudito o menos agudito, además de los efectos que podrías hacerle. Pero te recuerdo que aquí yo no estoy utilizando ningún efecto, son los sintes operator tal cual, así transparentes. Estoy cortando un poco más de frecuencias agudas porque pues este es muy agudo. Habrá que ver cuál encaja mejor dentro del sonido de tu track. Lo tengo con una pendiente mucho más suave del filtro, si te fijas es 12 decibeles por octava y no le estoy haciendo nada más. Estoy jugando solo un poquitito con el spread. El spread es una cosa que la gente olvida mucho en operator, que lo que hace es convierte el sonido naturalmente más estéreo. Si te fijas, yo estoy paneando el sonido desde la mixer un poquito a la derecha, lo voy a poner al centro, voy a dejar el spread en 0, suena al centro. Si lo paneo a la derecha, a la izquierda, centro. Y cuando lo abro con spread, suena izquierda, derecha y centro. Entonces quiero abrirlo un poquito para que no sea un sonido tan extremadamente focalizado y luego lo voy a abrir un poquitito hacia la derecha. Si lo mando a 0, es extremadamente así claro de dónde viene y puede ser cansado. Eso me gusta más. Y el hat abierto, copié y pegué el operator a este canal. Tengo apagados los demás osciladores porque no están haciendo nada. Y la diferencia es que la envolvente es un poquito más larga, el spread está igual, el canal está abierto.
Y con eso ya tenemos todo. Todos los tengo en una sola voz, por lo que te había dicho. El anti-alias queda prendido de cajón. Podría hacer un video sobre lo que es el aliasing, pero Dan Worrell tiene un video increíble sobre lo que es el aliasing, aunque podría hacer uno en español. Si no sabes qué es eso, déjame saber en los comentarios y puedo hacer un video de por qué sería bueno que supieras que eso existe, porque puede estar afectándote de formas que no lo sabes. Y alguna vez una de las personas a las que les aprendí síntesis me enseñó un truco muy bonito de cómo aprovechaban un solo sinte y cómo programarlo para hacer un hat abierto y un hat cerrado. Entonces, con un solo sintetizador, que es este, el hat doble, puedo hacer uno más cerrado y uno más abierto. Entonces, los sintetizadores tienen unas cosas bien chulas, bien hermosas, bien agradables y así. Voy a apagar tantito el C y el D y voy a quedarme otra vez solo con el ruido. La envolvente es muy similar, tengo mi filtro, tengo un poquito de ecualización desde el tone, tengo las voces aquí, tengo un poquito de spread, hasta ahí todo es igual. Pero quiero que te fijes en este parámetro de tiempo. El velocity, si no has visto el video de todas las dimensiones del piano roll, te recomiendo que lo veas, te lo dejo también acá abajo. El velocity lo que está haciendo es la intensidad en la que se va a traducir el sonido que estás generando y eso se va a convertir en volumen eventualmente, pero mientras es MIDI se llama velocity y el MIDI no suena, el velocity no suena, pero se va a traducir en la intensidad del instrumento. Primero, desde la matriz de modulación, el velocity lo voy a asignar a tiempo del operator. El tiempo del operator, que es esta perilla de aquí, es un parámetro bien interesante porque regula todas las envolventes temporalmente, las hace o más rápidas o más lentas. Entre más fuerte le pegue yo con el velocity, más se va a alargar el tiempo, más se va a extender el tiempo. Según yo sí, hacia arriba va a ser más, se va a alargar el tiempo y hacia abajo pues se va a hacer más corto. Entonces, si yo le pego con mi push al velocity más alto, así a la intensidad más alta, y eso está en menos 100, el hi-hat va a sonar corto. Si yo lo llevo a 100 positivo, se va a sonar largo. Entonces, eso me permite que todos los velocities que están escritos en mi MIDI, cuando este valor sea 127, va a sonar abierto, y cuando esté más abajo, va a sonar más cerrado. ¿Ok? Ese es el principio bajo el cual está operando esta idea. Y eso lo podemos sumar a un truco más que existe en Ableton Live muy lindo, donde puedo seleccionar también todas mis notas MIDI, dejo apretado Command o Control y arrastro un poquito y aparece esa pequeña barrita transparente, que eso hace que cada vez que pasas por la nota exista un velocity range, un rango de velocity bajo el cual se va a ejecutar esta nota. Entonces, la duración de todos los hats no va a ser exactamente igual y deja de sonar tan repetitivo. Regresamos al synth. Entonces, para yo poder decidir qué tan larga tiene que ser mi envolvente, está bueno que ya tenga aplicada esta modulación, porque ahora sí, cuando yo toque mi velocity en 127, yo sé si lo quiero más largo o más corto. Yo lo escojo. Y cuando toque más abajo, no necesariamente 0, a lo mejor esto, eso me gusta, o puedo probarlo más cortito. Te voy a enseñar los 16 velocities que hay disponibles en el push y vas a escuchar cómo se va abriendo. Vamos de ida y de regreso. Se entiende porque es una idea bien creativa, ¿no? Y bien linda. Y lo mismo estoy utilizando con los osciladores C y D, que si te fijas, el C y el D más bien están trabajando juntos para hacer síntesis FM, donde el C está aportando lo que sería el tono falsamente metálico, que suena muy Nintendo, yo sé, pero pues eso era síntesis FM. Y luego estoy modulándolo un poquito con una diente de sierra. Lo que está bueno es que el ruido me ayuda a ocultar un poquito esas características extremadamente digitales. Entonces es una combinación de varios conceptos. Enmascaramiento, cuando hablamos de ecualización, con un poquito de síntesis, FM y puro balance, puro balance. Si te fijas, tiene el mismo truco de un poquito de spread, está en monofónico y eso es lo que me permite a lo mejor escribir en un solo canal, un solo hi-hat que conforme varía su velocity, se abre y se cierra. Entonces podría tener simplemente 3 canales de mi drum rack ocupados, uno para el bombo, tarola, hi-hat. Y con eso tengo todo lo que necesito. Hice otro efecto por acá, que es efecto percusión, que la intención era hacerlo algo como un tom o algo así. Y entonces el principio no deja de ser lo mismo. Lo lindo es que puedo hacer una percusión que sea basada por completo en síntesis FM. Está bueno porque voy a apagar las demás capas y voy a dejar sonando solo lo que es la base, que es una triangular.
Y eso ya tiene de nuevo esta característica como de tom, como de percusión, incluso medio de clave, depende hacia dónde lleve el sonido. Y también tengo aplicada la envolvente pitch, aplicada únicamente al operador A, para que este sea el único que se desafina y se estabiliza, y bastante menos, solo desde 24. Luego, si le sumo una de las capas, quiero que veas cómo afecta esta perilla que dice coarse, ¿no? Esto lo que hace es, lo lleva a octavas superiores poco a poco. Si lo dejo en la misma octava, para modular el sonido que se está generando en el A, lo puedes modular. Normalmente se recomienda que siempre con algo más agudo, pero puedes llegar a sonidos interesantes si lo haces con algo más grave. Lo voy a modular con una octava más abajo. El problema que me daba esto es que se embarraba con mi bombo, entonces cuando sonaba el bombo más o menos por tiempos similares que esa percusión, no era muy claro el bombo aquí, sino que sonaba medio de lado porque compartía características con esa percusión. Te enseño. ¿Ves cuando suena catancan? Es como si el bombo ocupara dos espacios, pero resuena los graves del bombo al centro, pero la parte de tono del lado izquierdo, y es muy extraño. Entonces, había que separarlos. ¿Cómo? Pura síntesis. Vamos a cambiar la octava. Lo voy a subir a la segunda. Y me parece que ahora ya no hay dudas de que eso es una percusión que no es el bombo. Luego esto volvió a tener un poquito de modulación FM con una octava que sigue, que es la 3, con una forma de onda cuadrada. Y así es, suena muy bobo, suena muy sencillo, suena que eso es todo el secreto para hacer percusiones. Pues a nivel síntesis, ese es el principio de cómo podrías empezar a intentarlo. Habrá géneros y habrá sintetizadores que te permitan ser más creativo en algunas cosas. Habrá algunos que te permitan ser menos creativo, te den menos libertades para hacer algunas cosas. Hay muchas ideas que yo tenía, pero no las puedo hacer dentro de esta matriz de modulación. Así que como mi objetivo para este video era únicamente utilizar el operator, eso es lo que podía hacer. Lo que podrías hacer, por ejemplo, es este sonido. A lo mejor quieres que tenga una automatización a lo largo del tiempo y eso lo puedes agregar, ¿no? Si tú haces clic derecho y lo muestras como automatización y entonces quieres que ahora esta percusión esté hasta acá abajo en pan, mostrar automatización, y quieres que haga esta primera del lado izquierdo y esto del lado derecho, y voy a regresar mi canal al centro. Los puse al revés, pero se entiende el punto, ¿no? Entonces puedes empezar a jugar con ese tipo de cosas. A lo mejor puedes hacer que se vaya cerrando un poco. Voy a hacerle zoom a esto porque creo que está muy lejos y muy chiquito. Quiero que esta primera percusión se empiece a cerrar hacia acá. Quiero que no se alcance a cerrar por completo y más bien cuando vaya casi llegando hacia el centro, empiece otra vez de lado. Y luego quiero que el otro haga lo mismo, pero del otro lado. Entonces, si dejas apretado Alt u Option, puedes hacer que se invierta por completo la forma de onda, así como lo estoy haciendo. Entonces, escucha el efecto que genera esto. Y a lo mejor podemos darle como un chorro de movimiento y ahora vamos a hacer que sea 1 y 1. Y vamos a hacerlo así extremadamente, con muchísimo movimiento. Todo hasta allá. Y luego todo esto hasta acá. Ahí está. Y a lo mejor ya repites este envolvente. Y ahí está. Esas capas de automatización me parece que no son propias de los sintes, pero son parte de del sonido importante al cual se puede llegar para ciertos géneros y ciertos estilos. Creo firmemente todavía que hay muchas partes que son el sonido lo más crudo que puedas. Podríamos todavía jugar un poquito más con esto, pero me parece que como un video sencillito de cómo intentar hacer percusiones, me gustaría que intentes hacer un kit de percusiones, me digas en los comentarios si te salió, si me quieres compartir un track que hayas hecho con estas percusiones. Yo nunca juzgaré si el track está hiperproducido, la mezcla es increíble o no, sino que estés intentando aplicar lo que te estoy compartiendo. Pues con todo gusto compártemelo, déjame un link de SoundCloud aquí en los comentarios y con gusto me asomo a escucharlo y te dejo algún comentario por ahí. Todos los miércoles estoy haciendo transmisiones totalmente en vivo desde hace más de un año para dar todo este tipo de recomendaciones, tips, sugerencias, para contestar tus preguntas en vivo, que eso me parece importante ya que no todos pueden entrar a una escuela y pues me gusta la idea de compartir y divulgar algunas de las cosas que creo que sé. Sin nada más por el momento, dale like, comparte, suscribe, haz todas esas cosas que dice la gente en el YouTube. Yo soy Juan Carlos Sotelo y gracias por escuchar.